Bienvenidos al vuelo de Copa Airlines con destino a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Les invitamos a disfrutar de esta experiencia junto a TD Max y nuestra selección nacional. Favor, abrocharse los cinturones. Clasificar a una selección a un mundial es algo increíble. Gracias por volar con nosotros y que arranque la salsa. Wow, qué camino nos ha tocado atravesar para poder estar el día de hoy aquí, clasificados por segunda ocasión a una Copa del Mundo y por supuesto viviéndolo desde ya, porque el tiempo que queda camino a ese debut de nuestra selección nacional frente a Ghana en Toronto va a ser muy corto, créame que sí, para vivir esa emoción nuevamente de estar en la Copa del Mundo. Estamos en el especial, por supuesto, de Somos la Sele el día de hoy, junto con el profe Thomas Christiansen y el panel de lujo, Blas Antonio Miguel Pérez, Jonathan Gutiérrez, Salva Saldaña y, por supuesto, nuestro entrenador nacional. Aplausos, muchachos, porque estamos en el flow de la alegría, risa, felicidad, porque ya estamos en la Copa del Mundo, ya podemos respirar un poquito más tranquilo. Hubo momentos donde, claro, como en todo uno decía, vaya, el camino se puso complicado, pero apuntaba Godoy en una entrevista y dice, si hubiésemos clasificado con los 18 puntos no es igual, no tiene el mismo feeling, el mismo flow, es otra cosa. Así que estamos muy felices y agradecidos, profe, de que pueda acompañarnos en este súper especial un año más, pero este creo que es el más especial de todos porque obviamente ya tenemos el boleto para irnos al Mundial con ese avión que está de fondo, el avión de Copa, a quienes agradecemos enteramente por todas las facilidades de tenernos aquí, de disfrutar del hangar y por supuesto de ese avión que lleva sueños, alegría, goles, esperanza y expectativa. Muchachos, buenas noches para todos. Buenas noches, Ricardo, Blas, Jonathan y profe, gracias por estar aquí un año más. Siempre tratando de superarnos, ¿no? Pasamos por la Avenida Balboa en su momento en Point, también por supuesto en el Canal de Panamá y hoy qué mejor manera que cerrar gracias a Copa que aquí, como bien mencionaba Ricardo, en un avión que lleva muchos sueños y expectativas, porque siempre uno quiere superarse y ahora por supuesto es conseguir esa primera victoria en una Copa del Mundo. Sí, la verdad es que estamos contentísimos y con la ilusión de un principiante, ¿no? Que es la primera vez que yo estoy en una situación donde se clasifica para un mundial y vivirlo aquí en Panamá con los panameños y después de todo el esfuerzo que hemos hecho todos, pues se saborea mejor. Este mundialista, Blas Pérez, ya estuvo en el mundial, pero ahora le toca de comentarista, o sea, del otro lado. Y si en algún momento te ha tocado, bueno, tirar tu criticadita, tienes que hacerla también. No, buenas noches, primero que nada, profe, felicidades. Tuve la oportunidad de decírselo personalmente. Yo creo que es un logro importante para todos. Está en la historia del fútbol panameño. Creo que eso hay que agradecerle a usted, a los muchachos también. Yo siempre fui de los que estuve desde el día cero, como se lo decía. Pero bueno, al final yo creo que es una alegría que el pueblo panameño necesitábamos. Profe, nosotros conocemos ya un poquito la presión de jugar un mundial. Y no tanto la presión, porque simplemente era nuestra primera vez. Usted, con este gran reto que tiene con Panamá en este segundo mundial, ¿cómo lo toma? Opa, tirando preguntas de una vez, Blas. Bueno, yo creo que para nosotros es un compromiso importante. Un mundial no se juega en cada año y no cada vez se puede clasificar uno. Hay que aprovecharlo y yo creo que vamos a intentar competirlo al máximo. Decir que nos quedamos con 0 puntos, inaceptable. Tenemos que intentar rascar puntos y como he dicho en otras ocasiones, me gustaría a ver si tenemos la posibilidad de pasar, ya que hay más cupos en el puesto tercero, ¿no? Sí, claro. de grupo. Profe, bueno, si hacemos un repaso, obviamente, no me voy a ir tan lejos, voy a irme al 18 de noviembre, cuando había muchas cosas jugándose desde que arrancó el día hasta que empezó el partido. Y quisiera saber ya cómo lo vive usted, porque dependíamos del resultado de lo que ocurriera entre Guatemala y Surinam, teníamos que ganar nuestro partido, pero todo se alineó. Nosotros en los minutos finales veíamos como usted desde la línea estaba como diciendo, ya que esto termine, porque aquí está materializado
los dos procesos que tuve para llegar a la Copa del Mundo por la confianza que le había dado no solamente los directivos, sino también el mismo país de sostener un proceso que fue largo y que termina victorioso porque vamos al Mundial. Fuera de todo lo que jugamos, Final Four, Copa Oro, o sea, ir al Mundial, como dice Blas, el prestigio es estar en una Copa del Mundo. Bueno, esto siempre ha sido mi objetivo número uno. Cuando firmé con la selección, era el objetivo. Justamente para este Mundial, si lo hubiésemos conseguido para Qatar, pues hubiese sido Fenomenal. increíble. Pero bueno, yo creo que lo que pasó fue algo extraño. Las sensaciones que yo tuve el día 18, por la mañana, bueno, los días previos, después de Guatemala sacar un resultado positivo en un campo difícil contra un buen equipo, llegué a Panamá y sobre todo el 18 por la mañana tenía una sensación de que lo íbamos a lograr. Luego va pasando el tiempo, la charla, ves a los jugadores en el vestuario y había un silencio. Y claro, en otra ocasión se lo he dicho a Pedro Núñez cuando estábamos en la Copa Oro o en la Nations, que nos enfrentamos a Estados Unidos y le dije, él estaba preocupado porque estaban calladitos, digo, yo creo que es porque que están concentrados y clasificamos para la final. Pues esa misma sensación fue lo que tuve esa mañana por la tarde en el vestuario, que el equipo estaba mentalizado, luego sale el partido y sin ni siquiera haber metido el primer gol, ya teníamos sensaciones buenas y luego empezó ya los goles, el segundo tiempo, ya con el resultado de Guatemala que iba ganando, ya a los 30 minutos o faltando 30 minutos ya no había partido. Y esa ansiedad natural de que esto se acabe rápido, porque ya lo que quiero es celebrar, ya lo que quiero es montarme en el avión que vamos para el Mundial. Sí, la verdad es que que pasaba muy lento los minutos, pero bueno, al mismo tiempo pues estaba disfrutando la situación. El equipo estaba tranquilo, tenían la pelota, tampoco queríamos atacar demasiado, sino solamente controlar la situación, porque nunca se sabe lo que puede llegar a pasar, ni en nuestro partido ni en el de allá. Así que, pero bueno, era de disfrutarlo y vivirlo, porque el estadio fue espectacular. Yo creo que de todos los años que he estado, fue el mejor día en plan de animar al equipo, sí, desde el minuto 1 hasta el final, así que no podían elegir mejor día para estar tan metidos. Profe, el agradecimiento que esté con nosotros de mi parte. Yo creo que si hay un deporte que une más, sea cual sea la situación, es el fútbol, porque al final es lo que demuestra el panameño tras lograr esa segunda clasificación histórica a una Copa del Mundo. Pero quería enfocarme de manera directa en los líderes dentro de la cancha. La importancia que tienen también los líderes, los de experiencia a la hora de lograr la clasificación, y que los minutos mientras van pasando de pronto parecen que son eternos, y lo mencionaba Ricardo en su pregunta también. Sí, la verdad es que sobre todo en las últimas dos ventanas, las de octubre y noviembre, la responsabilidad y el compromiso de los capitanes que tenemos tenemos en el equipo fue importante. También los mensajes que se dio al exterior, a vosotros, a los aficionados. Incluso tuvimos, yo también en mis conferencias de prensa, los mensajes eran como hacia los jugadores para que se lo creyeran y así salió. Profe, muy pocas veces el fútbol te da la oportunidad de detenerte a evaluar las cosas, porque todo es un ciclo de momentos. Pero deteniéndonos, ya pasó el sorteo, tenemos los rivales. Por supuesto que todos queremos hablar de Ghana, Inglaterra, Croacia y su preparación. Pero deteniéndose un momento en lo que ha logrado, ¿qué quiere que el panameño recuerde de su proceso? Porque luego la vida y el fútbol lo puede llevar a otro lugar. Es parte de la evolución de todos y es aspiracional. Pero ¿qué quiere que el panameño o el aficionado se lleve de estos dos procesos que nos hicieron jugar buen fútbol, que nos puso 30 del mundo, que fue un equipo que clasificó perfecto a una Copa del Mundo, más allá de que es cierto que sufrimos en el proceso porque no terminamos de ganar, al final se logra? ¿Qué quieres que sea el panameño de su ciclo? Bueno, esto otra de las cosas que cuando llegué a Panamá quería que
en mi presentación, por supuesto, el aspecto deportivo, marcarlo, pero que también que los aficionados se sintiesen orgullosos de su equipo. Yo creo que eso lo hemos logrado. Somos un equipo que no nos achicamos ante buenos equipos, les miramos tú a tú y les competimos de la mejor manera, que luego juguemos un poco más vistoso Claro. que quizás antes, con todos mis respetos, pero bueno, es también el feedback que uno recibe y bueno, yo creo que eso es lo que me gustaría que se quedaran con ello. Si regresamos a ese escenario, y esta es una pregunta bastante personal, aprovechando, sabiendo que usted es una persona muy dada a la familia, a todo este proceso, si volviera a recibir la llamada de Panamá echando el tiempo atrás, en plena pandemia, ¿volvería a decir que sí? ¿A vivir toda esta aventura que ha vivido para llegar a la Copa del Mundo? ¿O de pronto piensa que qué hubiese pasado si digo que no? ¿Dónde estaría hoy en este momento? No sé dónde estaría, pero sí que lo volvería a aceptar por esa vivencia que he tenido o hemos tenido con el cuerpo técnico, mi familia. Ellos están encantados con Panamá, mis hijos vienen 2, 3, 4 veces al año a visitarnos y nos sentimos muy identificados con el país y sobre todo por lo que hemos aprendido. Hemos venido a una cultura distinta a lo que estamos acostumbrados, situaciones donde dices, no puede ser, pero tomarlo como un reto, una motivación extra para mejorar lo que hay. Y hemos venido a trabajar y cumplir con nuestro deber. Profe, preguntarle de manera directa antes con Blas Pérez. Y recuerdo cuando se dio la clasificación de Panamá, su primera, con Hernán Darío, el Bolillo Gómez, hablamos acerca de lo que podíamos obtener luego de esa clasificación, tema de estadios, más canchas naturales y demás. ¿Cómo lo ve el profesor Thomas Christiansen a futuro también? Si se queda o no se queda, eso no lo sabemos, es una decisión muy personal de parte suya, pero ¿cuál sería su deseo para Panamá luego de participar o disputar una Copa del Mundo por segunda vez? Bueno, yo creo que lo más importante para el fútbol de Panamá es la evolución, el progreso, el no quedarse estancado. Está muy bien tener buenos campos, estadios, pero si la formación no mejora, nos quedamos estancados. Yo creo que hay que invertir en la formación de los entrenadores. Hay exjugadores que tienen que aprovechar, sacarse su licencia y dirigir a los jugadores jóvenes porque tienen la experiencia, los conocimientos y esto a mí como entrenador me ha servido de mucho haber estado en el fútbol internacional, en buenos vestuarios y haber vivido de primera mano la exigencia que hay y ahora mismo como entrenador saber que estoy un paso por delante de mis jugadores en la toma de decisión, sé lo que piensan, sé lo que van a hacer en el segundo momento. Es como el ajedrez, que tú tienes que saber el movimiento de tu oponente, ¿no? Hablando un poquito de los jugadores, mister, esta es una pregunta que por ahí muchos se hacen, ¿no? Del hecho de que nunca tuvo un exmundialista en su cuerpo técnico. Ahora que clasificó, ¿tendría usted la idea de llevar a uno de los exmundialistas a su cuerpo técnico en el Mundial? Ahora mismo sería difícil meter una persona externa, pero de confianza, por supuesto, de los jugadores. Yo creo que ahora hay que respaldar a los que están con nosotros. Si es algo específico que vemos, oye, pues aquí vamos a sacar algo positivo 100%, pues lo hacemos. No nos cerramos a nada, igual que si hay que entrar algunos jugadores en la lista final porque se lo merecen o porque X, pues lo hacemos. No hay nada que diga no ya de antemano. Cuando usted menciona eso, quiere decir que el grupo, porque muchos habló también, no todo fue color de rosa, muchos habló en la prensa con el tema de si el vestuario estaba roto, que si los jóvenes y los más veteranos no se hablaban, que si Thomas había perdido el control, todo eso venía de muchos lados, había fuego amigo, fuego interno, fuego por todos lados, pero con lo que dice el mensaje me parece que sigue siendo, este grupo es sólido, es unido y es lo que tuvo desde el día 1 hasta este proceso que termina con clasificar al Mundial. A ver, desde el día 1 era más complicado.
porque ahí hubo el complot en la burbuja, que Epa. casi todo se va al aire, Sí. pero en este momento tenemos un grupo muy sano. Sabemos que en toda selección, en todo equipo, pues hay grupos, hay afinidad unos con otros, y esto es lo que uno tiene que gestionar, que si él no se lleva bien con él, pues tienes que buscar una manera para que se entiendan, que no Claro. sean mejores amigos, pero Claro. por lo menos que él tenga el 100% de responsabilidad y él la misma, y que no uno sea más importante que el otro sobre el terreno de juego, o desde mi punto de vista. Y en ese aspecto no le faltó, aparte del liderazgo de Eric Davis, de Aníbal Godoy como capitán, más piezas que juntaran eso o siempre las tuvo. No, es que no solo tenemos 2 capitanes, tenemos 5 o 6 capitanes con las que yo me reúno en las concentraciones, el mismo Aníbal, cuando yo le digo, oye, reúne a los capitanes, pues hay 5 o 6 que estamos reunidos o físicamente o por videollamada para comentar cualquier aspecto. Y justamente estos jugadores, pues no solamente Eric y Aníbal, hubo muchos más, pero en esta, por ejemplo, últimas ventanas, Luis Mejía es un portero que no está jugando, pero está ahí apoyando al equipo, dando desde fuera todo lo que él puede, y eso ha sido importantísimo. Gracias, Panamá. Todo el país vibra de orgullo porque estamos en el Mundial. Betcris, patrocinador oficial de la Selección Nacional. Betcris, autorizado por la JCJ a jugar responsablemente, también es parte del juego. Profe, queda muy poco tiempo indirectamente de cara a junio, porque tiene una sola fecha FIFA en el medio, que es la de marzo 26 y 31, más allá de que seguramente en las próximas horas va a poder tener, ya se cerró Bolivia, viene México y luego un partido de despedida, aunque usted yo sé que le gustaría 2 de cara antes de ir al Mundial. ¿Cómo prepara el equipo para competir ante Ghana en ese debut? Sabiendo que dentro de que es un grupo complicado y de la muerte, porque está Croacia, que es 10ª del mundo, e Inglaterra, que es 4ª, ¿cómo se llega a competir con una selección que en el ranking somos superior, pero que igual va a ser difícil porque tiene historia mundialista? Bueno, es complicado, la verdad es que en 6 meses tener 2 partidos en el mes de marzo, más me imagino que vamos a tener 2 partidos también mínimo antes del inicio del Mundial, quizás uno en Estados Unidos, y me gustaría otro para despedirnos en el Rommel antes de marchar. Pero bueno, el trabajo tiene que ser el mismo. Igual que estamos preparando para la Nations League o la Copa Oro, pues ahora ya sabemos que a partir del 25 de mayo podemos tener oficialmente los jugadores con nosotros. Quizás otros han acabado antes la liga, Sí. los traemos a Panamá, los estamos entrenando con ellos. Vamos a intentar hacer la programación, que es importante, saber cuándo acaban las ligas, cuándo los podemos tener. Pero claro, tenemos que hacer una prelista bueno, como siempre tenemos, de 40, 50 jugadores, hacer un seguimiento semanal de ellos y luego afinar a final. Una pregunta, ¿es más fácil hacer la lista de cara a una Copa del Mundo que lo que le ha tomado en la eliminatoria en la fase final o una Copa Oro? ¿Es más fácil por el hecho de que ya sabe quiénes son los rivales, de que lo puede estudiar y de que fuera de que usted ha hecho y ha abierto una lista, porque aquí antes se hablaba de 40, de que usted llegó, la subió a 60, luego 80, ya tiene más de 90 jugadores vistos de cara al Mundial, sabiendo que convocas 26, ¿es más fácil preparar al equipo para ese debut ante Ghana en cuanto a convocar? A ver, ahora es nuestro trabajo analizar bien Inglaterra, Ghana y Croacia, pero lo que sí que tengo son 5 años de experiencia de mis jugadores, sé lo que nos pueden dar en estos partidos importantes, que están capacitados o no, pero bueno, va a ser más difícil una convocatoria para un mundial por lo que significa, y seguro que voy a ser muy injusto con muchos y vosotros me vais a decir, ¿cómo habéis dejado a este por fuera? Pero bueno, esta es mi decisión, lo que yo creo que es lo mejor y lo justo. De hecho, profe, disculpe, para empezar el año ya hay un compromiso confirmado que es el de Bolivia, 18 de enero.
Para afrontar ese partido seguramente va a tener que jalar muchos jugadores de la LPF y contar con uno que otro legionario. ¿Ya tiene más o menos diseñado lo que va a hacer para ese partido? Y si termina cerrándose, que pareciera que va a ser así el partido con México también, ¿qué jugadores va a utilizar? Bueno, en un principio va a ser jugadores de la LPF, que van a ir para este partido. El partido de México todavía no me lo han confirmado, que está por ahí sonando, oficialmente, ¿no? bueno, Pero lleva mucho tiempo Profe, sonando, pero en esos partidos, ¿qué se ve? Porque realmente no puede contar con lo El mejor grupo de lo fuerte. mejor porque se tiene que adaptar a que no es fecha FIFA. Pero como técnico, en un partido ante Bolivia, que sí lo necesita para su repechaje, o ante México, ¿qué aspecto se busca? Es un partido para darle oportunidad a los que normalmente no tiene. No, le puedo mencionar un Kadir, un jugador joven, o jugadores del plano local, que como técnico, sabiendo el Mundial, y sabe usted la fortaleza del equipo y las debilidades, ¿qué se busca en partidos de este tipo donde no tiene a todos los mejores? bueno, en un principio es la exposición de los jugadores de la LPF. Es el principal impulso para este partido. Pero recordemos lo que pasó contra Chile allá. Claro. Tenemos que ver que vamos a jugar contra una selección que tiene muchos jugadores en su propia liga. Claro. Eso significa que vamos a jugar, entre comillas, contra la selección A de Bolivia con una LPF. Sí. Claro. Y encima venimos con jugadores de pretemporada. Sí. Así que físicamente tampoco vamos a estar al 100%, y esto es el problema que hay con estos partidos en estas fechas. Cuando hablábamos de que llegábamos a la Nations League Queda muy poco en tiempo, marzo, sí. que Nos bueno, costaba. pues al final lo que hicimos en la última Nations League, que nos clasificamos para la final, era un poco más el seguimiento con los clubes, la exigencia del jugador, estar encima, oye, pues en los entrenamientos mira a ver cómo estás, si puedes hacer un trabajo añadido para llegar en mejores condiciones. Y eso nos salió bastante bien, y es algo que tenemos que intentar hacer otra vez, pero como he dicho, el partido contra Bolivia vienen unas fechas muy difíciles donde la gente está en plena pretemporada. Temporada. Una lo que jornada. hicimos- Sí, pero dentro de esa planificación, porque usted le gusta estar un paso por delante, pasa enero, pero en marzo ya sí vienen los compromisos donde usted va a decir, ok, esto es lo que necesito de cara a la Copa del Mundo. No sé el rival, suena mucho, suena Sudáfrica, suena Escocia, suena todo lo que suena, pero ahí va a tener el equipo a disposición, creeríamos nosotros, que ojalá todo el mundo esté sano, para ahí sí afrontar y decir, bueno, aquí estamos y hacia allá vamos. Sí. No, a ver, ahora mismo para mí lo más importante es la preparación hacia el Mundial. Ahí entra la fecha FIFA de marzo, que tenemos que buscar. No hay nada cerrado, he dado algunas opciones, la federación me ha dado otras, y ahí estamos conversando lo que creemos que es lo mejor para nosotros. Lo que sí que puedo adelantar es que tiene que ver un equipo africano, por las características de lo que podemos encontrarnos con Ghana, que quizás no es exactamente el mismo sistema, un 4-2-3-1, quizás ellos juegan 5-4-1 Sí. o 4-3-3, pero es la idea y el aspecto físico de estos similitud. equipos Y y va- la Y la mentalidad. mentalidad. Y dentro de esa convocatoria va a haber oportunidad para esos jóvenes que usted mismo ha mencionado, porque lo decía en el sorteo, bueno, aquí Cruz no está descartado, el mismo Kadir, usted lo dijo, no está nadie descartado. Ahora hay una base que tiene obviamente la oportunidad de ir al Mundial porque lo conocemos, lo sabemos, pero hay chicos que van a decir, estoy aquí, profe, míreme. Sí, pero ahí viene el trabajo nuestro de semanalmente hacer un seguimiento. Vamos a ver Kadir, vamos a ver Krug, vamos a ver otros jugadores que están jugando fuera, o mirar incluso la propia LPF, cómo van evolucionando para tomarles en cuenta o no. Hay un aspecto importante también, profe, cuando se hace el análisis semana tras semana de cómo van en sus competencias internacionales, y es que hay que tratar de que el grupo fuerte que ya se ha conformado y que de pronto otros se pueden agregar, que ese grupo fuerte también se mantenga lo más sano posible, porque la seguridad o el biotipo del jugador panameño tiende también a que hay que cuidarse mucho, más allá de los partidos que tengan a nivel internacional, pero lo importante es que nuestros jugadores también estén sanos
con ritmo de competencia para llegar de una gran forma para la Copa del Mundo. Sí, pero bueno, yo ahora lo que tengo que pensar es en la selección. El beneficio del equipo es de todos. Entonces, si tengo que tomar la decisión de que uno tiene que venir porque no está jugando tanto con su club para que tenga un poco más de ritmo, pues hay que traerlo. Hay otros que están jugando todo y que quizás digan, mira, voy a probar en estos 2 partidos otro jugador en la misma posición para ver cómo está. Pues bueno, tomaré estas decisiones, pero después de un análisis. Y en cuanto a decisiones que también se han dado, por ejemplo, hace poco la salida de Cecilio Waterman, por ejemplo, de su club y demás, hay movimientos que también se van a empezar a dar, cambios de ligas, cambios de equipos que de pronto también, en cuanto a la continuidad de los mismos jugadores, van a tener que adaptarse al nuevo sistema, adaptarse a sus nuevos equipos y a nuevas ligas también. Yo creo que también es un proceso interesante que van a tener los jugadores como tal a nivel internacional. Sí, ahora seguro que los jugadores ya saben que están en la recta final para un mundial, que tienen la posibilidad de estar en esta lista final, y van a hacer todo lo posible para estar. Ya no vas a ver a nadie quejándose, van a ir con todo, los clubes van a intentar cerrar los acuerdos con los mejores equipos lo antes posible. Y tenemos una situación, justo hablando de Cecilio Waterman, cuando Cecilio lo llevamos a la Nations League, jugó y no estaba jugando con su club, sí. Pero pensé que era buena oportunidad para él para volver a coger ese ritmo y por lo menos que se le escuche y que tenga la posibilidad de mostrarse, y a partir de ahí ya empezó a jugar todo. Sí. Como exjugador, ¿se entiende que a 6 meses del Mundial cambies de club o es muy arriesgado? Porque todos queremos estar en la lista de Thomas para ir a una Copa del Mundo, pero en un momento, para un jugador como Cecilio, que se ha ganado su puesto, que apareció cuando se necesitaba, pero ahora no jugar, llegar a un club en el que no juega es arriesgado. Y usted, sí, usted necesita que jueguen, ¿no? Sí, pero él acabó su contrato, tiene que buscar otra opción. No todo es la selección, no todo es un mundial, también hay un futuro por delante. Él se tiene que asegurar, si puede, pues 2-3 años más de contrato, porque al final pues es un fondo económico que él puede tener ahí pensando en su futuro y su familia. Ahora que hablamos de eso, donde usted dice no todo es fútbol, no todo es la selección, hay una parte importante que ha sido un pilar para usted, por lo menos lo que yo he visto que me ha tocado cuando vamos a cobertura, la familia. Su esposa Nuria siempre está ahí, está pendiente. ¿Cómo lo vivió ella? Pues no le podemos preguntar porque no está en la entrevista, pero usted nos puede contar cómo lo vivió, si estaba más nerviosa que usted, si no estaba nerviosa, si estaba alegre. No, la verdad es que lo vive igual que yo, y lo hemos pasado mal. La verdad es que nos pasa a los dos que cuando acaba una eliminatoria necesitamos 3 días de desconexión. Normalmente nos vamos a la playa a descansar, y después hubo una anécdota, después de la ventana de septiembre, claro, los resultados fueron malos. Vinieron los palazos de la prensa. Y yo, bueno, me imagino. Sí. Pero bueno, uno ya sabe si ha jugado bien, si ha sacado los resultados. Pero ahí no nos escapamos, nos fuimos a la playa a desconectar, concentrarnos. Y la verdad es que el apoyo de mi esposa ha sido importante mentalmente, también para la preparación de cara a la ventana de octubre, de noviembre, los mensajes, cómo afrontar mentalmente esas eliminatorias. Y eso fue muy, muy importante y clave para el cambio de chip. ¿Y se enoja con la prensa cuando lo critica o cuando critican a los jugadores? Y dice, ¿pero por qué dicen esto? ¿O es más...? No. Ella me dice lo que tengo que saber. Las cosas negativas, la verdad es que no me lo explica. Y mucho mejor, mucho mejor. Soy mucho más objetivo. He tomado siempre las decisiones que yo he creído sin escuchar la prensa. Por supuesto, habéis coincidido seguramente en muchas de las decisiones porque son obvias, claro. Pero otras tengo mi idea, mi estilo de pensar, y como he dicho, nunca tomo algo personal, claro. Siempre lo hago por el bien de la selección, del equipo,
y si me equivoco, pues que seguro que me he equivocado, pues pido perdón a los que he podido hacer daño, pero siempre es buscando lo mejor. Es de humano equivocarse. Con este mensaje o con esta parte vamos a ir a la pausa, la primera, rapidita, cortita, y regresamos con mucho más del profe Thomas Christiansen. Todavía nos queda para hablar un rato más, sobre todo ya lo que viene, ¿no? De cara a ese 2026. No le cambie, ya venimos. Esto es TV Max, somos la serie especial hoy, aquí en diciembre. Bien, estamos de vuelta con mucho más en este especial de Somos la Cele con el profe Thomas Christiansen. Queremos darle las gracias a los amigos de Copa Airlines, aerolínea oficial de la selección nacional, la más puntual de toda Latinoamérica y cuidado de todo el mundo. Blas, móntate en tu avión, va directo a Toronto, vamos para New Jersey. ¿Para dónde más quieres ir? Ya yo estoy listo ya. A Cúcuta también, te dejan sí, hay Cúcuta vuelo también. directo a Cúcuta también. Bueno, gracias a los amigos. Profe por allá también. A Cúcuta, no, tranquilo, ¿para qué lo va a llevar allá? Para que conozca el fútbol ¿Dónde colombiano, jugaste? ¿Dónde claro. fuiste ídolo? Ok, gracias Copa Airlines por todas las facilidades. Bueno, profe, estamos de vuelta. Seguimos en esta conversa. Creo que Salva tenía una pregunta especial Sí, también, ¿no? profe, normalmente en la alegría, como decía Ricardo, todos hablamos de todo lo bueno que ha pasado, pero creo que también es un mensaje a esos niños, a esos adultos, que en la vida también se viven las adversidades para salir mejor. Se apoyó en su esposa, que lo ayudó, como bien lo remarca, pero hay una frase, usted durante todo este tiempo siempre positivo y aún así usted acepta ya después de la clasificación que le dolió un momento en la fase final de la eliminatoria en la que sintió que se le dio la espalda. No para ahondar en eso, pero que nos explique un poco, porque yo le decía a todos en la mesa, día a día, en Somos la Cele y en TV Max Deporte, que yo aseguraba mi vida con que si nos sentábamos a hablar con usted 2 minutos, usted iba a mantener todas las decisiones que tomó, porque en la ejecución, en la creación de juego, en la creación de ocasiones, había hecho el equipo el trabajo, más allá que se había sufrido. Pero usted era consciente de que ese era el camino, y el fútbol y la vida no le dieron la espalda porque al final se logró el objetivo. Sí, a ver, yo creo que si hubiésemos metido los goles que hemos generado o un porcentaje bueno, estaríamos hablando de otra situación. Pero el tema de las críticas, mira, cada uno es libre de expresar lo que siente. Algunos lo hace por likes y otros es su profesión y tiene su opinión, sí. y eso se tiene que respetar. Que tenga críticas, eso ya, de ese futbolista, ya conviví con ello y no me afecta. Lo que me afecta es el querer mejorar, el querer buscar las soluciones a los problemas, y ahí también he tenido un buen grupo detrás mío que me ha podido apoyar. Profe, yo voy a hablar un poquito más. Usted era delantero, goleador, igual que en su momento lo fui yo. La gente habla mucho del tema de Fajardo, de las ocasiones. Yo creo que usted como entrenador, y fue jugador obviamente, tiene un manejo y tuvo un manejo en la cual le da confianza a este tipo de jugadores, y no hay mejor confianza de la que un entrenador le brinda a su jugador, la confianza que usted le da a Fajardo, a Waterman, en su momento a Tomasito Rodríguez cuando tiene esa oportunidad. Momento cuando le llega la crítica, ¿usted cómo maneja eso con ellos? Yo me imagino que las charlas son bien fuertes, en el sentido de que usted también pasó por ese momento. Sí, ahí, mira, José Fajardo, por supuesto, ha recibido muchas críticas. La manera, bueno, y también Cecilio Waterman, antes de mi llegada, también dijeron que había recibido muchísimas. Pero ellos lo sacaron, esta generación. No, lo que pasa es que era una época dura, profe. Sí, ahí. Pues, pero uno se tiene que sobreponer a estas situaciones. Algunos con ayuda, otros lo hacen solos, y la verdad es que esa fortaleza que tiene José Fajardo de anteponerse a esa situación, habla por sí solo, lo buen
buena persona que es, porque encima tenía todo el apoyo, o el apoyo total de toda la plantilla, justamente por ese compromiso, ese esfuerzo que da por el equipo, que luego entre o no entre la pelota, ya es, digamos, entre comillas, secundario, pero al final ha metido los goles importantes de la clasificación. Llegó en los momentos importantes, Fajardo también, porque en Guatemala nos da el 2-3, que nos da el triunfo. Claro. Waterman en su momento también, en el Nation League, todo este tipo de cosas. No, y los 2 goles que mete contra también Guatemala. Guatemala también. Yo hablaba mucho con Waterman después en la celebración ahí en el bus, que tuvimos la oportunidad de estar ahí. Gracias a Aníbal y a los muchachos que dice, hey viejo, súbete que tú eres parte de este grupo también. Entonces me sentí contento y le agradezco a los muchachos por ese gran cariño. Y Waterman me abrazé y me decía, yo recuerdo cuando tú me decías a mí, Blas, él me dice, viejo, que en la próxima eliminatoria van a ser Waterman y 10 más. Y él me dice, yo siempre recuerdo eso. O sea, él estaba lleno de confianza. Aparte de lo que usted dice, muy, muy importante, profe, que son tipos que son muy buenas personas, son de familia. A pesar de las críticas, ellos son centrados como tal y usted le dio un buen manejo y las oportunidades en el fútbol y como delantero tiene que aprovecharlas. Perdón, a raíz de eso, la elección de Cecilio para la última ventana de titular también viene un poco por el último partido de Surinam en casa. Cuando él entra con Aníbal Godoy, y por supuesto Isma ya había entrado anteriormente, esa jerarquía, ese compromiso, tenemos que meter ese gol, venía justamente de 2 veteranos, 2 jugadores que ya tiene el trasero bien preparado para empujar el equipo hacia adelante y el gol pues viene por esto. Claro. Usted mencionaba que algunos necesitan ayuda, otros lo hacen solos, salen de ese mal momento. Y recuerdo puntualmente un momento de Coto Córdoba, ¿no? Que creo que es un jugador que se le vino mucha gente en contra con el tema de la final con México. Sé que usted también en muchas ocasiones aprovechó las salas y las ventanas de prensa para decir, un error es un error, o sea, eso no va a condicionar la calidad de jugador que tengo. No, es que yo tengo que apoyar siempre a mis jugadores, son los que me va a hacer mejor a mí como entrenador y si yo tengo al grupo motivado, contento y con ilusión, ya ganamos un 10, 15, 20% más sobre el terreno de juego y esta es mi labor, además de buscar el 11, hacer los cambios correctos, pero la gestión del grupo es súper importante y eso también para la última ventana, hablando de Negrito, ayudó. Quizás en otras ventanas pues no veía esa figura tanto como en esta última ventana. Profe, quería preguntarle de manera directa lo que menciona Blas acerca de lo que usted de manera motivacional le hablaba a Fajardo, le hablaba a Waterman y ahorita lo que menciona Ricardo sobre Coto Córdoba. Pero vamos a enfocarnos ahora en usted. ¿Usted qué le diría a ese Tomás Christiansen cuando llegaba apenas a territorio nacional luego de haber logrado la clasificación? Si tuviera que decirle algo a ese Tomás Christiansen que acababa de llegar al aeropuerto internacional de Tocumen con el tema de la pandemia y demás, si tuviera que decirle algo en específico, luego de lograr la clasificación y de pasar todo este proceso lleno de tantas emociones, ¿cuáles serían sus palabras? Bueno, sobre todo, máxima atención a todos los detalles que puede haber por el camino. Fue una experiencia bonita, las eliminatorias para el Mundial de Qatar, lo vivido y lo que yo luego he intentado llevar a esta eliminatoria para Estados Unidos, México y Canadá y sobre todo eso, aprovechar todo el momento para aprender. Pero claro, si tengo que decir lo que hubiera hecho en ese momento, pues es la experiencia que tengo hoy, hubiera sido bueno tenerlo en ese momento. Pero claro, uno empieza siempre desde cero. Profe, yo quiero aprovechar para preguntarle por protagonistas. Es un colectivo, dentro de la selección de Panamá no hay un crack, pero hay figuras que resaltan en momentos importantes. Mencionaba lo de Waterman ante Guatemala en la fase final cuando toma la decisión de darle la titularidad, cuando convoca a Quintero, pero quiero hablarle de un chico que entra en su proceso,
que usted le da la oportunidad y que cuando se la da tiene presencia. Y hablamos de Harvey. Es el presente y el futuro de una selección, que es cierto que está Carrasquilla, que es cierto que hay otros jugadores, pero Harvey entró con fuerza y podemos decir que hasta por momentos se habla de que hasta el mismo capitán, que es Aníbal Godoy, pone en duda su titularidad. ¿Cómo es el caso de estas figuras que usted le ha dado la oportunidad y ese trampolín de hacerse presente de cara a una Copa del Mundo en la que todos querrán jugar y por supuesto ser titulares? A ver, el tema de Carlos Harvey, de ese inicio, ya lo teníamos en el radar, entró un poco más tarde, pero lo importante es tener jugadores inteligentes en un equipo y tener jugadores polivalentes, que pueden jugar en distintas demarcaciones, puede jugar de central en línea de 3, puede jugar de pivote, le puedo dar incluso un poco más de libertad para sumarse al ataque. El tercer gol de Guatemala viene de una ocasión suya, tuvo el gol de balón parado, de córner, contra Guatemala, luego tuvo una ocasión clara, no sé si era Guatemala también, Sí. que la... Sí, que por arriba. Bueno, es un jugador que tiene presencia también en el área y es importante para mí tener jugadores de estas características. ¿Usted ha variado o le gusta variar mucho el tema del sistema, jugar a distintas cosas durante la eliminatoria, durante este camino? ¿Hay algo nuevo que esté pensando para, no nuevo porque ya está todo prácticamente estudiado, hecho, pero quisiera mostrar algo distinto de Panamá en la Copa del Mundo en cuanto a lo que va a presentar, sobre todo con rivales como Ghana, Croacia, Inglaterra? Bueno, esto es parte del análisis que tenemos que hacer, pero tampoco vamos a hacer muchos cambios. A ver, de línea de 5, línea de 4, de ahí no vamos a cambiar mucho. Claro, ¿no? No hay más que hacer, es ver si vamos a tener un bloque medio, bajo, o vamos a hacer en algunos momentos presión alta, pero bueno, respetando todo lo que es los contrarios. Hablando un poquito ahí de táctica y demás, profe, yo tuve la oportunidad de estar nuevamente en esa celebración, gran celebración que el pueblo panameño necesitaba. Y hablaba mucho con Andrade y con Harvey. Y yo le decía que ellos eran los factores sorpresa de la selección. Es lo que percibía yo como jugador ahí arriba y en lo que uno analizaba uno como jugador en la poca experiencia que uno tiene. Pero estos dos jugadores para nosotros en la eliminatoria mundialista fueron fundamentales. El caso Andrade y el caso Harvey. Hablaba usted de Harvey, pero Andrade también hizo un papel espectacular en lo que en la eliminatoria se hablaba. Sí, la verdad es que los dos eran muy importantes para mí, pero un jugador que no hemos hablado mucho de él es Fidel Escobar. Creo que es el jugador de la selección que más he estado encima, quizás también de Carrasquilla, pero Fidel he ido a visitar cuando estaba en Madrid, muchas llamadas con él. Y desde que no jugó en la Nations League, le dio un clic y empezó a cuidarse físicamente, está mucho mejor de peso. Desde ese momento bajó al peso competitivo y nos está dando buenos resultados. Le pedí que mandara en esta última fecha FIFA, porque quería el equipo mucho más arriba, más cerca de los mediocentros y cumplió muy bien en ese aspecto, pero sí, Andrade como Harvey también me da ese juego ofensivo, además de defensivo, que se pueden incorporar, que tienen buen pie, los dos, bueno, los tres. Sí. Profe, ¿qué cree que es lo que más ha podido potenciar del jugador panameño tras su llegada? Porque técnicamente hemos crecido, tácticamente también, el biotipo ya lo tenemos, pero ¿qué es lo que usted se lleva diciendo, o sea, y sin sentirse por encima de nadie, pero hizo un trabajo y decir, hey, esto yo lo desarrollé, me gusta lo que veo ahora? A ver, yo creo que lo importante es que el jugador tiene que saber en todo momento lo que tiene que hacer sobre el terreno de juego. Luego la exigencia física, de cómo competir los partidos, de no tener momentos de relajación, que el panameño tiende a relajarse, y sobre todo cuando tenemos partidos, entre comillas, fáciles, pues la tensión no es tan alta, y es lo que yo he intentado trabajarles
que compitiesen los 90 minutos, fuese quien fuese, los equipos, pero la idea de juego que tenemos de querer jugar, ser protagonistas, aunque juguemos contra Estados Unidos o México o Uruguay, pues ser protagonistas cuando pues, tener el balón y generar las ocasiones, Y los que lo conseguimos. Los que se le han ido quedando en el camino, Yanni, Guerrero, Ayarza, han ido saliendo del proceso. No se puede decir que hay una puerta cerrada, pero seguramente van a tener que hacer más para poder volver, ¿no? Bueno, como he dicho, estos jugadores... Usted disculpe que lo comprometa, pero No, usted sabe, ¿no? Bueno, vuestro trabajo. Pero bueno, yo tengo, como he dicho, una lista amplia. Puede que estén los jugadores, puede que no lo voy a comentar aquí, pero si ahora Yanis hace una temporada espectacular o lo que sea, o nosotros creemos que tiene que estar, porque ha sido uno de los jugadores que más ha estado en estos 5 años, pues hay que llamarlo. Y hablando de ese tema de los jugadores que por ahí se han, no desaparecido, sino que como que no han tomado esa forma de protagonismo en la convocatoria como tal. Usted tiene un ejemplo vivo en su plantilla, que es José Luis Rodríguez, el heredero de la número 7. José Luis Rodríguez se metió en un partido amistoso aquí en Panamá, casualmente para nuestra despedida como tal, y se metió en la lista. Al final. Al final, seguramente usted ha dicho y ha dejado la puerta abierta que en algún jugador Todo de puede LPF pasar. sí. seguramente se puede meter, mister. Bueno, no sé si de la LPF o en alguno de los amistosos que hagamos haga un buen papel o incluso después del mes de marzo, del mes de marzo a finales de mayo, pues alguien puede despuntar y decir, mira, este está en muy buenas condiciones, creo que para el equipo puede ser importante. Y en cada logro, en cada reto y en cada día del año, BAC está presente en cada momento. BAC, patrocinador oficial de la Selección Nacional. Profe, hablando ya de la preparación, de lo que quiere Thomas Christiansen y que no es negociable de cara a llevar el equipo de la mejor manera preparada a la Copa del Mundo. ¿Cuál es su aspiración? ¿Llegar 10 días antes de ese partido ante Ghana? Mencionó la posibilidad de tener un amistoso en Estados Unidos. ¿Quiere llevar más de 26 jugadores para tener en los rondos más jugadores y darle oportunidad a jugadores de la 20? ¿A qué aspira o cuál es el plan de Thomas Christiansen de cara a poder hacer una buena Copa del Mundo? A ver, lo más importante para mí es cuanto más tiempo puedo tener con los jugadores, más beneficiados salimos. Claro. Pero como la fecha está estipulada para el 25 de mayo, ojalá podamos traer algunos antes y hacer algún trabajo específico con ellos antes para que físicamente estén bien. Algunos necesitan el descanso y eso fue algo de lo que hicimos bien también para la Copa Oro. Cuando llamamos a los jugadores sabíamos que, por ejemplo, Amir y José Luis habían jugado toda la temporada y le dimos 6 días de vacaciones antes de llamarlos para entrenamientos con Panamá. Pues queremos algo parecido, tenerlos cuanto más tiempo posible para trabajar el tema táctico, físico y también mental para mostrarle lo que se van a enfrentar en estos 3 partidos. ¿Qué pasa con los jugadores de la MLS que tienen el calendario diferente? Y hablamos de que ahí está Harvey, de que está Godoy. Ellos no creo que lo suelten. Esperemos que para el 25 sea una realidad, pero está más complicado. No puede que le terminen cayendo para la primera semana, ¿no? ¿Cómo pasa con este tipo de torneos que van en contra del calendario normal? Bueno, ahí es donde tenemos que estar mucho más encima del jugador, del club, pedir información de cómo están físicamente. Pero bueno, para el mes de marzo, todos los clubes a los que llamamos los jugadores los tienen que soltar, sí o sí. Y vamos a ver si nos conviene o no nos conviene. Pero claro, como son los, entre comillas, los 2 últimos partidos antes de la reunión final. Sí. Profe, más allá de la planificación, más allá de la preparación, del estado físico de los jugadores, del análisis de los rivales, hay un enfoque o queda la vara luego de la clasificación de Panamá en esa primera edición. Ahora Panamá logra una segunda clasificación
pero mentalmente, el objetivo del profesor Thomas Christiansen en esta Copa del Mundo, ¿cuál sería como tal? Porque Panamá todavía no sabe lo que es sumar puntos en una Copa del Mundo. Bueno, yo creo que tenemos que crecer en todos los aspectos. Crecer es hacerlo mejor de lo que se hizo antes, pero, por ejemplo, un 6-2 tampoco me contenta mucho. Hemos mejorado en goles, pero yo quiero sumar puntos, yo quiero intentar, como he dicho, soy ambicioso, quiero sumar puntos, quiero ganar un partido, quiero intentar ver si tenemos la posibilidad de clasificar. Y también he dicho que no nos achicamos ante cualquier rival, esperemos darle guerra a todos, así que tenemos que ir con todo. Si hay algo que tiene la selección panameña es que le encanta afrontar rivales de peso, de nivel. El panameño tiende a sentir, a lucirse contra rivales de altura. Y yo creo que, como bien usted lo menciona y como vemos a la selección, y escuchando también durante la semana una entrevista que en su momento se le hizo a Luis el Matador Tejada, hoy con una identidad de juego, hoy con otro estilo, una selección que ya sabe lo que es jugar de pronto y con muchos mundialistas que tienen la experiencia de ya jugar una Copa del Mundo, creo que el panorama de pronto puede ser positivo para la selección. No, es muy positivo y la verdad es que jugar contra equipos superiores a ti futbolísticamente, pues te motiva. Ya no hace falta decirles, oye, vamos a darlo todo porque ya sabes que de antemano ya lo van a dar. Eso era el tema de cuando teníamos las eliminatorias contra equipos, entre comillas, inferiores a nosotros, pues había cierta relajación. Aquí voy a saber que van a ir con todo. ¿De qué estamos hechos? Bueno, ahora cuando veíamos el sorteo, también la inteligencia artificial tiró un montón de probabilidades que ninguna se cumplió. Cuando veíamos el sorteo, usted mismo dijo, ¿por qué 2 europeos? ¿Por qué no pudo ser un poquito más? Pero bueno, hay que afrontarlo, ¿no? Hubiese esperado otro grupo, seguramente. Sí, la verdad es que claro, si quitas a los 3 anfitriones, Croacia estaría en el bombo 1. Exactamente. Y entonces, claro, a nosotros nos toca 2 del bombo 1. Sí. Y uno del bombo 2 que gana. Sí, pero bueno, es lo que toca y no nos vamos a achicar, vamos a competirles, vamos a ir con ilusión y una de las preguntas que se me hizo aquí era, íbamos a competir contra estos, que no teníamos miedo en absoluto. Claro. Exactamente. El panameño es así. El panameño es así, Sí. pero, profe, ya pensando también en la logística, nos conviene hasta cierto punto también que sea Toronto 2 partidos seguidos y después ir a Nueva York, que está relativamente cerca. O sea, tampoco va a haber un desgaste mayor en el tema de los viajes, ¿no? Bueno, ahí está el tema el base camp, que tenemos que buscar, tenemos una opción buena, pero fuera de estar aquí, pues comentamos que es que Croacia, Inglaterra, tienen la prioridad sobre la elección. Entonces, si cogen la que queremos nosotros, pues nos puede fastidiar un poco en el tema de logística. Sí, ahí está complicado. Bueno, tenemos que ir a la pausa, la última, le prometo que va a ser cortita, y venimos con la parte final de este especial con el profe Thomas Christiansen en esta conversación sincera. Vamos a la pausa, ya regresamos. Este es TV Max. We've had to skip all the way to Group L, where Panama will go in position 4, and they'll be in the same group as England and Croatia. Bien, estamos de vuelta con la parte final de este especial con el profe Thomas Christiansen en una gran velada, sin duda alguna ya palpitando lo que va a ser la Copa del Mundo. Jonathan. Profe, yo creo que al final en una recta en donde hemos tenido un especial sumamente importante para todo el país y para todo el país también fue importante la clasificación. ¿Cómo vivió también el tema de esa algarabía que sintió el pueblo panameño? Salió a las calles, el territorio nacional prácticamente luego de la clasificación. ¿Cómo sintió ese momento, profe? Bueno, como algo único y irrepetible, porque bueno, clasificar a una selección a un mundial es algo increíble y la forma que lo vivimos, ya lo hablamos al principio del especial, que
la sensación que teníamos antes de esto, que culminase de esta manera, subido en el bus, abierto, pasando por las calles y acabando en el hotel, pues fue increíble. Profe, bueno, más bien yo tengo más que nada palabras de agradecimiento. Fueron 2 eliminatorias mundialistas. La federación acerta en dar el seguimiento a esto porque de verdad que la idea que usted implantó en los muchachos de un principio les costó entender en un principio porque es normal. Yo creo que también la idea es para descifrar uno como jugador también le cuesta un poco. Pero felicidades por esta gran gesta que usted ha hecho por el país, todos los panameños, los seguidores de la selección, los que formamos en su momento parte de esto. Le queremos agradecer por todo lo que hizo, histórico nuevamente le digo, y a los muchachos también, tuvo un buen manejo sobre ellos, porque yo sé que no es fácil lidiar a los jugadores panameños, su sonrisa me lo dice todo. Sí, sí. No, muchas gracias por tus palabras y más tú que has vivido el vestuario, has sido compañero de muchos de ellos y sabes la dificultad que hay en la gestión, pero uno si trabaja desde el corazón, ya las cosas salen mucho mejor. Profe, una más antes de pasar a algo más especial. De terminar este proceso con Panamá, sabiendo que puede concluir en la Copa del Mundo, ¿qué le gustaría? ¿Dirigir otra selección o dirigir un club y estar en el día a día, fecha tras fecha? O quedarse. Quedarse en la Mira, última de las preguntas. ¿Sabes qué? No os voy a dar un titular porque yo estoy enfocado en el Mundial, quiero hacerlo lo mejor posible y bien cierto es que acaba mi contrato después del Mundial, pero no sé lo que va a pasar, si selección, si club, pero bueno, esto está abierto. Gracias Panamá, todo el país vibra de orgullo porque estamos en el Mundial. Betcris, patrocinador oficial de la Selección Nacional. Betcris, autorizado por la JCJ, jugar responsablemente también es parte del juego. De parte de TVN Media, de TV Max y TVN, queremos hacerle una entrega especial, Salvador, para el profe Tomás Christiansen. Sí, profe, usted y la selección son los héroes para nosotros de este 2025. Agradecido por ese trabajo, por esa humildad, no solo suya, sino de los jugadores, también a toda la federación, porque hay muy buena gente dentro de la federación que ha trabajado para darle las mejores herramientas. Esto es en honor a todos ustedes y le hacemos esta entrega en nombre de TVN y TV Max y en nombre creo de todo el pueblo panameño, porque sin duda alguna esa clasificación al segundo mundial es importante para todo el país. Muy bien, muchísimas gracias. La verdad es que hay mucha gente que está involucrado en los logros, gente invisible que está trabajando las 24 horas al día para nosotros tener esas herramientas para poder trabajar y esta gente pues darle ese agradecimiento y que sepan lo importante que son para todo el grupo y sin ellos no lo hubiésemos conseguido y también para todos los aficionados que han estado apoyando. Profe, le regaló al país la alegría de ir al Mundial, unas felices fiestas. Esta Navidad son más especiales, como decía Habla, ahora sí, salsa y sabor, ¿no? Sí, no, claro. Terminar el año de esta manera y al final creo que sufrimos un poco, pero el panameño está acostumbrado a eso, mister. Eso es normal. Ya usted debe saber porque ya pronto va a ser panameño. Pero por eso no sabíais qué hacer los últimos 30 minutos, ¿eh? Sí, se complica un poco la cosa. Profe, quiero que le mande sus saludos de felices fiestas a la gente que nos ve, que ha disfrutado este especial y que seguramente va a pasar una feliz Navidad y un próspero 2026. Bueno, ¿cuál es mi cámara? Aquí. Esta. Bueno, pues nada, como bien dice Ricardo, felices fiestas a todos, espero que lo paséis bien, sobre todo salud, felicidad, amor y lo que queremos es hacer un buen mundial. Y para eso necesitamos vuestro apoyo, que nos acompañéis. Si hay que gastar menos en Navidades, pues se gasta menos, pero hay que disfrutar el mundial, así que ahí os esperamos a todos con
el corazón bien abierto. El profe Tomás Cristian se ve en este especial de TV Max, somos la Cele. Gracias Copa Airlines por todas las facilidades. Ese es el avión que se va a llevar la selección Sí, ahí está. directo a Toronto. Vámonos todos en ese avión, profe. Así que Muy bien. despegamos y nos vamos. Tú, Yo soy el piloto, yo soy el piloto. Tú vas a ser piloto, Blas. Tú te vas a dar cuenta. Nos vamos, nos despedimos. Gracias a todos por haber estado en sintonía de TV Max. Será hasta el 2026. Gracias, profe. De nada.